¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La viceministra de Educación denuncia al ministro de Educación por acoso político y violencia psicológica. La viceministra de Educación regular, Gavina Condori, anunció que en las próximas horas presentará una demanda penal contra el ministro de Educación por los delitos de acoso político, violencia psicológica, incumplimiento de deberes, pues la viceministra denuncia que no la dejan trabajar e incluso que no la hicieron partícipe del decreto para las clases virtuales. Escuchemos la parte más importante de la denuncia que presenta la viceministra de Educación contra el ministro de Educación y luego continuamos. Hoy mismo precisamente ya lo teníamos preparado, lo vamos a firmar y lo vamos a llevar a la fiscalía tal cual que y es de acción directa. Violencia psicológica, maltrato, acoso laboral, incumplimiento de deberes, además porque oportunamente le hemos dado documentos ante la elaboración del decreto supremo, un reglamento general que dice él, el ver no ha sido considerado ni una coma, como tal no ha estado en la presentación del decreto supremo, que no merecía un decreto supremo, debería ser una RM simplemente porque así trabaja el Viceministerio de Educación Regular. Aún así ha empeorado, ha seguido empeorando, los gritos eran peor, he tenido acoso laboral, violencia psicológica, soy la única mujer evidentemente, pero no por eso me voy a dejar amedrentar. Entonces hemos soportado hasta el anterior, lunes ha empeorado, martes ha sido peor. Miércoles ya ha sido el tope, porque a la final tengo investidura para decidir lo que es educación inicial, primaria y secundaria. A partir de eso hemos elaborado el reglamento, subreglamento, uno específicamente del ver. Había una vez y otra vez. Hoy tenía que presentar, pero desde el anterior miércoles se ha prohibido entregar una hoja de ruta o cruzar siquiera la oficina de este señor. Algo está pasando en el Ministerio de Educación. Y decimos esto porque la viceministra de Educación regular, aquella que depende del ministro Víctor Hugo Cárdenas, ha dicho que va a denunciar al ministro por presunto acoso político. La viceministra, que responde al nombre de Gavina Condori, dice que ha sido excluida de todo el debate que tiene que ver con la aprobación de la educación virtual. Dice que no la llamaron, ha dicho que no la han incluido en ninguno de los debates que se han aprobado y que tienen que ver con las pensiones y con la educación virtual, que en el país tiene que ser aún reglamentada. Hoy mismo precisamente ya lo teníamos preparado, lo vamos a firmar y lo vamos a llevar a la fiscalía tal cual que y es de acción directa. Violencia psicológica, maltrato, acoso laboral, incumplimiento de deberes, además porque oportunamente le hemos dado documentos ante la elaboración del decreto supremo, un reglamento general que dice él, el ver no ha sido considerado ni una coma, como tal no ha estado en la presentación del decreto supremo, que no merecía un decreto supremo, debería ser una RM simplemente porque así trabaja el Viceministerio de Educación Regular. Aún así ha empeorado, ha seguido empeorando, los gritos eran peor, he tenido acoso laboral, violencia psicológica, soy la única mujer evidentemente, pero no por eso me voy a dejar amedrentar. Entonces hemos soportado hasta el anterior, lunes ha empeorado, martes ha sido peor. Miércoles ya ha sido el tope, porque a la final tengo investidura para decidir lo que es educación inicial, primaria y secundaria. A partir de eso hemos elaborado el reglamento, subreglamento, uno específicamente del ver. Había una vez y otra vez. Hoy tenía que presentar, pero desde el anterior miércoles se ha prohibido entregar una hoja de ruta o cruzar siquiera la oficina de este señor. Esas fueron las palabras de la viceministra de Educación regular, Gavina Condori, quien anunció que presentará una demanda penal contra el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. Los delitos serían acoso político, violencia psicológica, incumplimiento de deberes, y además la viceministra denuncia que no la dejaron trabajar y que no la hicieron partícipe de la elaboración del decreto para las clases virtuales. Al respecto, te invitamos a dejar tus comentarios
sobre esta denuncia de la viceministra de Educación, quien denuncia por acoso político y violencia psicológica al ministro Víctor Hugo Cárdenas. Recordemos que fue el mismo Víctor Hugo Cárdenas quien decidió posesionar a la señora Gavina Condori como su viceministra. Además que ya eran compañeros anteriormente en el partido del señor Víctor Hugo Cárdenas. No olvides dejarnos tus percepciones al respecto.